La Asesoría Nacional de Español del Departamento de Primero y Segundo Ciclos les da la más cordial bienvenida a este espacio de enriquecimiento curricular. Hoy vamos a explicar algunos aspectos fundamentales sobre el planeamiento correlacionado para escuelas unidocentes. Soy Evelyn Araya Fonseca, asesora nacional de español, y junto con mi colega Fabricio Díaz Porras vamos a abarcar este interesante tema. Adelante, compañero. Gracias, Evelyn. Yo soy Fabricio Díaz, el asesor nacional de español de primero y segundo ciclos, y hoy en este momento les voy a presentar lo que es el cartel de alcance y secuencia. Con ello, realizamos lo que es el planeamiento correlacionado para las escuelas unidocentes. El cartel de alcance y secuencia incluye todos los aprendizajes esperados de los dos programas de estudio, tanto los que son susceptibles de correlación como los que no lo son. Lo anterior para establecer la mayor generalidad de alcance que se puede lograr con los contenidos curriculares y también para un área específica, digamos, de nuestra asignatura. El cartel de alcance y secuencia, como ustedes lo pueden estar viendo, tiene un montón de elementos o puntos preliminares que son muy importantes de leer, al igual que la fundamentación de cada uno de los programas de estudio. En estas preliminares nosotros establecemos varios aspectos, por ejemplo, como el enfoque comunicativo funcional, aspectos que tienen que ver con el piensa en arte, cómo se trabaja en la escuela unidocente y otros elementos importantes. En este momento ustedes pueden ver aquí que hay elementos interesantes con respecto a esos preliminares que ustedes pueden leer con calma. Y aquí tenemos ahora sí el cartel de alcance y secuencia de español. En el documento se presentan las 6 unidades, ¿verdad? Desde primer año hasta sexto año. Y aquí se anotan todos los contenidos que son susceptibles de correlación. Importante indicarle que esto no está escrito en piedra. Esto, desde la Asesoría Nacional de Español, es una guía, es una orientación para que usted como docente pueda establecer esas correlaciones. Pero importante es indicarles que a nivel regional existe un CRAEU, que también revisa esos documentos y también tiene la potestad de hacer sus propios carteles de alcance y secuencia. Importante indicarles que aquí hay elementos o contenidos curriculares que deben tomarse en cuenta muchas veces durante el año escolar. Recordarles que el cartel de alcance y secuencia no es una dosificación, por lo tanto se tienen que establecer y poder implementar durante su periodo lectivo todos los contenidos que puedan ser susceptibles de correlación. Por eso algunos de ellos se deben de tomar en cuenta una y otra vez. Entonces en este documento aparecen todos los contenidos que pueden ser correlacionables. Algunos por su naturaleza no se pueden correlacionar, especialmente los que se refieren al proceso de lectoescritura, por ejemplo como el 4.1, que es propio del primer año. Entonces en ese caso, ¿cómo se haría el trabajo en el aula unidocente? Bueno, la persona de primer año o el estudiantado de primer año tendría que trabajar con ese contenido y el docente tendría que planificar o planear los otros años en forma individual. Pero son muy pocos los que se pueden, los que no se correlacionan. Básicamente todos los contenidos pueden ser correlacionables y este es el primer punto de partida para generar, digamos, toda la planificación. En este momento se les va a compartir un planeamiento a partir, digamos, de esta secuencia de contenidos del cartel de alcance y secuencia. Entonces, en este momento yo le doy el pase a mi compañera Evelyn Araya, que les va a mostrar un ejemplo de planeamiento correlacionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Y para iniciar con este ejemplo de planeamiento correlacionado, vamos a suponer por un momento que la lección de español es la primera del día. Y como es la primera del día, pues tenemos que iniciar con el círculo de la armonía. Para poder poner en práctica un hermoso círculo de la armonía que se pueda vincular con la clase de español, vamos a continuación a disfrutar de esta propuesta. Es una propuesta que les traemos con mucho cariño y que arranca con una historia. La historia del elefante y la jirafa, la cual vamos a disfrutar a continuación. El elefante y la jirafa. En una extensa sabana, donde habitaban muchos animales, vivía una pequeña jirafa solitaria. Ella estaba triste porque añoraba tener un amigo. Muchas veces trató de acercarse a algunos animalitos y jugar con ellos, pero la rechazaban porque decían que no les gustaba su cuello. Un día iba caminando sin rumbo fijo. En ese momento
se encontró con un elefante que estaba sentado sobre una piedra y que lloraba amargamente. Ella se acercó y le preguntó el motivo de su llanto. El elefantito le explicó que se sentía solo y que deseaba tener a alguien que lo escuchara y con quien pudiera compartir sus alegrías y tristezas. Desde ese día, la jirafa y el elefante se hicieron inseparables. Jugaban por horas y se contaban sus vivencias. El elefante le decía a su amiga dónde encontrar las hojas más deliciosas y la jirafa no perdía la oportunidad de mostrarle los ríos de aguas más cristalinas a su amigo. Y así vivieron muchos años, bajando y subiendo las montañas, esperando para ver cuál sería su siguiente aventura. Ahora que conoces esta historia, podés contarla también, porque cada final es un nuevo comienzo. Ahora que pudimos disfrutar de la historia del elefante y la jirafa, vamos a conectar esta narración con la propuesta de Círculo de la Armonía en sus diferentes momentos. Para ello, por supuesto, vamos a poder observar otro corto donde se explica claramente el vínculo entre esta historia y la propuesta de Círculo de la Armonía. Círculo de la Armonía. Actividades sugeridas. Armonización. Tiempo aproximado, 6 minutos. Se comenta sobre lo valioso de la escucha como un hábito fundamental en la comunicación y se dialoga sobre la importancia de reconocer y respetar las diferencias individuales, pues esto nos permite comprender que todas las personas son distintas, singulares y valiosas. Para ejemplificar lo anterior, la persona docente o una persona estudiante voluntaria lee el cuento El elefante y la jirafa. Activación. Tiempo aproximado, 9 minutos. Después de la lectura de la historia del elefante y la jirafa, la persona docente comunica al estudiantado que se va a desarrollar un juego que estos personajes inventaron en la sabana. Es el juego conocido como elefante-jirafa. Instrucciones. Primero, en un espacio abierto, se coloca al alumnado en rueda y una persona ubicada en el centro señalará a cualquiera de los compañeros y pronunciará en voz alta la palabra elefante o jirafa, al azar y según su gusto. La persona que sea señalada y a la que se le diga elefante, rápidamente tendrá que unir sus manos para simular que tiene una trompa de elefante. Los dos compañeros o compañeras de esa persona, tanto la de la derecha como el de la izquierda, tendrán que hacer con sus manos la forma de una oreja de elefante al lado de la cabeza de ese compañero o esa compañera que fue señalado o señalada. En caso de que a la persona la señalen y le digan jirafa, el niño o la niña deberán unir y elevar sus brazos de manera paralela, simulando la forma de un cuello de jirafa, y las dos personas de al lado se agacharán y le harán con sus brazos la forma de una patita larga de jirafa. La persona que se equivoque o que no haga lo que le correspondía de acuerdo con las reglas del juego, deberá pasar al centro y asumir el lugar de quien estaba en ese sitio anteriormente, y quien estaba en el centro se incorporará de nuevo al círculo para continuar con el juego. Este juego es interesante, pues para las siguientes oportunidades, el estudiantado y sus docentes
podrán ir incorporando otros animales, por ejemplo la tortuga, el venado, etc., para subir el nivel de dificultad y divertirse más. Relajación. Tiempo aproximado 5 minutos. Durante esta fase se conversa sobre la importancia de compartir y convivir respetuosamente, tal y como lo hacían los personajes de la historia y como se hizo al jugar elefante, jirafa. Para finalizar, se aplican unos pequeños ejercicios de respiración profunda y estiramiento del cuello. Ahora que pudimos observar ambos videos, podemos conectar lo que se apreció en la historia del elefante y la jirafa y la explicación de un círculo de la armonía basado en esa historia con este ejemplo de planeamiento didáctico correlacionado para escuelas unidocentes elaborado por esta asesoría. A continuación observamos que esta es la primera página del planeamiento. Tiene una primera sección con elementos propiamente administrativos, donde se coloca el nombre de la dirección regional, la persona docente, los años escolares que están correlacionándose en este planeamiento, el nombre del centro educativo, la asignatura y el curso lectivo. La periodicidad de este ejemplo de planeamiento didáctico va a depender del ritmo de avance de cada uno de nuestros grupos, porque obviamente ese es un principio del programa de estudio. Luego se observan las 3 competencias en las cuales se está haciendo énfasis a lo largo del curso lectivo y se selecciona, en este caso, cuál de ellas vamos a tratar de propiciar o cultivar. Aquí tenemos la ciudadanía responsable y solidaria como protagonista de este ejemplo. Ahora bien, como podemos notar, el círculo de la armonía tiene un tiempo aproximado de entre 15 y 20 minutos. Aquí lo dejamos en 20 minutos, y tenemos actividades sugeridas donde hay una armonización con un tiempo aproximado de 6 minutos que ya se explicó en el video. Aquí tenemos la historia escrita del elefante y la jirafa, una activación con un tiempo aproximado de 9 minutos y una relajación con un tiempo aproximado de 5 minutos. Todo esto está planteado en el corto que ustedes observaron. Ahora bien, esta es la plantilla del planeamiento correlacionado. Es muy similar a la plantilla que se utiliza cuando solamente se cuenta con un grupo, pero es diferente la forma en que se plantea la mediación pedagógica. Aquí tenemos en la primera columna los años escolares que se están correlacionando. En este caso, pues son todos los años. En la segunda columna, los aprendizajes esperados, es decir, los contenidos curriculares procedimentales que se están vaciando. En esta columna podemos notar que para primer año tenemos el 9.1 con sus respectivos conceptuales. También se correlaciona con el 3.1 de segundo año, igual con sus respectivos conceptuales, y así sucesivamente el 3.1 de tercer año, el 9.1 de cuarto año, y con sus respectivos conceptuales cada uno de ellos. Ahora bien, en la tercera columna tenemos las estrategias de mediación y en la última columna los indicadores de evaluación. Es muy importante que recordemos que los indicadores de evaluación son los que nos indican cómo plantear o cuáles estrategias de mediación plantear. Por ejemplo, si el primer indicador que está ahí dice que el estudiante explica el mensaje de un texto breve, ya sea literario o no literario, tenemos que poder explicar en las estrategias de mediación de qué manera el estudiantado podría realizar esta acción. Las estrategias de mediación en español se dividen en actividades de inicio, desarrollo y cierre. Voy a referirme brevemente a las actividades de inicio y el compañero Fabricio les va a explicar las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. Es muy importante que lo primero que elaboremos sean los indicadores de evaluación y a partir de ello las actividades, las estrategias de mediación. Vean que en este caso, para iniciar la clase, se retoma el tema del disfrute y el valor que tiene la lectura y que conecta y cómo esto conecta con nuestras emociones. Estamos aprovechando el círculo de la armonía que realizamos para hacer esas conexiones con lo que es ya propiamente la mediación pedagógica de español. La persona docente entonces va a proceder a realizar un juego, ¿verdad?, de asociación de palabras.
es muy importante que cuando vamos a abordar un texto siempre garanticemos que el vocabulario es claro para el estudiantado, porque esto ayuda, por supuesto, en lo que es la comprensión de lectura. El estudiantado entonces se va a sentar cómodamente en el suelo y la persona docente desde un banco o una silla lee el poema El sapo verde. Nótese cómo las explicaciones son muy puntuales, son muy específicas, muy claras, muy precisas, para que podamos comprender qué tiene que ir elaborándose o haciéndose a lo largo de la clase. Aquí está el paso a paso de estas acciones, las preguntas que podemos plantear, por ejemplo, qué piensan que podría estar pasando en el poema, el sapo, ¿verdad? Porque vean que acá estamos relacionando lo que es la parte del disfrute de la literatura al arrancar la clase propiamente con la lectura de un poema. ¿Qué cosas piensan que no podía querer ese sapo de este poema que leyó la persona docente en voz alta a los estudiantes? ¿Qué cosas piensan que sí podía querer el sapo? ¿Cuál es el mensaje que les dejó esta poesía? Y cómo podríamos relacionar lo que le ocurre a este sapo con lo que le sucede a muchas personas. Aquí hay diferentes preguntas de comprensión de lo literal, pero también de apreciación, de pedirles la opinión y, por supuesto, de también cultivar lo que son valores. Posteriormente, la persona educadora avisa que tiene una noticia de última hora con respecto a algo que le sucedió a este sapo. Y aquí introducimos un tema muy importante, que es el texto también no literario, porque muchas veces leemos solamente textos literarios y no los textos no literarios, que también son vitales. No vamos a, por cuestión de tiempo, a leer todo este planeamiento. Ustedes lo van a tener disponible para que puedan revisarlo con detalle, pero sí decirles acá que luego de la lectura de ese poema, la persona docente explica, ¿verdad?, la noticia que ya pues avisó que iban a leer y que iban a disfrutar también, y luego va a plantear otras interrogantes o situaciones para la reflexión. Es decir, ese abordaje o ese acercamiento al texto también se da en este caso con la noticia. Luego podemos ver cómo en este momento todos los estudiantes están trabajando en conjunto con la persona docente, es decir, ahí hay una correlación. Sin embargo, va a haber un momento del desarrollo de la clase donde ya se va a calibrar ese aprendizaje específico para primer año, para segundo año, para quinto y sexto año, y eso va a depender del nivel, por supuesto, del estudiantado, en la edad y sobre todo también del contenido curricular y lo que solicita el contenido curricular procedimental correspondiente a ese año. Por ejemplo, acá para el estudiantado de primer año se les solicita que representen el sapo verde de la manera en que gusten, como un dibujo, un origami, una pequeña escultura, una canción. Vean que aquí también estamos atendiendo los principios del DUA, del diseño universal para el aprendizaje. Luego van a comentar en forma oral lo que proponen en su obra artística. Es decir, la expresión oral es sumamente importante, al igual que el desarrollo de la comprensión oral, que es la escucha, para poder desarrollar la lectura y la escritura, el proceso de lectoescritura que se está llevando a cabo aquí en el primer año escolar. Es vital que tengamos en cuenta que, devolviéndonos un poco al tema del DUA, que hay que dar múltiples formas de expresión o posibilidades de expresarse al estudiantado y también de motivarlos, de tomar en cuenta sus intereses y de plantear una clase creativa, inclusiva, que genere gozo y que genere interés en las personas estudiantes. Para segundo año, bueno, se les invita a representar una o dos estrofas del poema que prefieran, musicalizarlas y demás. Para tercer año se les pide que ordenen cronológicamente el texto escuchado a partir de imágenes ilustradas por ellos, donde vamos a poder ver la secuencia de los acontecimientos de la historia y observar si efectivamente hubo comprensión del texto. Bajo un poquito más y van a poder notar que la propuesta de planeamiento didáctico es muy detallada en cuanto a decir el paso a paso de cómo se va a ir generando esta mediación. Y más adelante podemos notar que para cuarto, quinto y sexto años se les plantea en conjunto que después de la lectura del poema interpreten o expliquen grupalmente el mensaje que les deja el texto y el contenido de los siguientes versos. ¿Por qué? Porque ya en este ciclo, que es muy afín, ¿verdad?, para lo que es la correlación, se les pide interpretar, ir más allá de lo que está propiamente explícito en el texto. Establecer hipótesis, conjeturas, dar una opinión con un mayor nivel de profundidad.
Entonces, aquí podemos igual notar el paso a paso y que va guiando a la persona docente sobre cómo hacer esa correlación en esos momentos. Reitero, van a haber instantes en los que las personas estudiantes trabajan de manera específica, ya sea por nivel o ya sea por ciclo, o 2 niveles en los que hay más afinidad por el abordaje del contenido, y hay otros momentos en donde nos vamos a poder unir para incluso intercambiar ideas y ver los resultados de las actividades que se trabajaron. Ahora los dejo con el compañero Fabricio para que él continúe explicando lo que son las actividades de desarrollo y cierre. Muchas gracias, Evelyn. Y ahora continuamos con las actividades de desarrollo y también con las de cierre. Entonces, como estamos viendo, usted puede observar aquí en el planeamiento, existe toda una correlación con diferentes contenidos curriculares de nuestro programa. En este caso, continuamos con el proceso de desarrollo. Aquí es muy importante indicarles y recalcar que usualmente en este tipo de planeamiento correlacionado, lo que se trabaja es a partir de una gran imagen, digamos, de una gran estrategia, en la cual todos los grupos o todos los estudiantes, independientemente del año escolar, puedan participar. Y posteriormente, la persona docente lo que hace es derivar de esa actividad diferentes actividades o procesos para cada año en particular, según esos contenidos curriculares que fueron correlacionados. En este caso, con las actividades de desarrollo, aquí se está tomando en cuenta un texto que se llama No te rías, Pepe. Aquí todo el grupo, desde primer año hasta sexto año, van a participar de esa lectura. ¿Cómo se hace esa lectura? Bueno, se hace la lectura, el docente la va a leer, también se puede utilizar, por ejemplo, un recurso audiovisual si tienen los medios, y a partir de esto se hace toda un abordaje interesante de la lectura, que va a dar como pie para que se presente esta actividad que ustedes pueden ver aquí resaltado y subrayada. Después de la lectura de ese texto, lo que se hace es que todo el grupo va a participar, independientemente, como les digo, desde primero a sexto año, van a participar de la actividad, en la cual se hacen unas filas, se hace una fila y a partir del texto se retoman algunas afirmaciones para que el estudiante pueda decidir, digamos, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, eso es muy importante, porque al final cada estudiante, independientemente si está de acuerdo o no con la afirmación propuesta o que se deriva del cuento, tiene que explicar por qué es su posición. Y por eso es que esta tipología de escuela es tan democrática. ¿Por qué? Porque todos participan. Entonces, de primer año puede escuchar al de sexto sobre su razonamiento, del por qué está de acuerdo o no. Y entonces aquí se hace una construcción de conocimiento muy rica y muy positiva. Posteriormente a esta actividad, se van a derivar otras actividades para cada año en particular. Aquí es importante recalcar que esto que está subrayado, como ya les dije, refiere a una de las actividades o al desarrollo de unas competencias que se tiene que implementar durante el mes. Esa actividad obviamente está contextualizada según la guía de competencias que usted puede encontrar en la página de la ADS, guía de competencias. Y aquí seguimos con esto. Y posteriormente, de la estrategia anterior, ¿verdad? Se va a ver un videito según los recursos con los que cuente la escuela, ¿verdad? El docente puede ver reproducir un fragmento de un episodio de Aprendo en Casa que tiene que ver justamente con lo que es la parte de la interpretación de textos. Y a partir de esto se hace posteriormente a ver el video, se hace toda una plenaria para escuchar las voces de los estudiantes con respecto a lo que vieron y observaron en el video. Y a partir de aquí es cuando se desprenden cada una de las actividades, por decirlo así, individuales o personalizadas, según el contenido curricular que se está correlacionando. En este caso, los contenidos de primero, segundo y tercer año son muy similares. Entonces, el docente, la persona docente podría establecer una estrategia en común para esos tres grupos o esos 3 años en particular, como aquí se está proponiendo. Por ejemplo, aquí dice que a partir del título del cuento leído y sus ilustraciones, el estudiantado del primer ciclo elabora una historia o narración original. Y entonces, a partir de esa narración, posteriormente, las personas comentan entre ellos, entre los niños de primero, segundo y tercer año, comentan, por ejemplo, cómo fue esa creación, la descripción de los personajes, los sucesos, los lugares. Aquí es importante recalcar la producción textual,
Para el nivel de cuarto año, este nivel de cuarto año no se relaciona directamente con lo del primer ciclo. Entonces, para esto, el docente va a crear una actividad específica. Obviamente, todo está correlacionado con lo que es la literatura, ¿verdad? El abordaje literario. Pero los contenidos conceptuales pueden diferir un poquito. Entonces, aquí la persona lo que hace es adaptar esa actividad para el cuarto año. Entonces, aquí, por ejemplo, el docente o la persona docente en este caso lo que está haciendo es que le solicita a este estudiantado cuarto año que reconstruya la historia leída con sus propias palabras, ¿verdad? Y que establezca, por ejemplo, relaciones entre el texto con su vida, con su cercanía, con su espacio cotidiano. Y a partir de eso, que pueda crear otro texto. Entonces, vea que en primer ciclo creamos un texto. En cuarto año también se está pidiendo producción textual, pero ya en un otro nivel. Por eso se llama cartel de alcance y secuencia, que eso es muy importante que siempre partamos de eso, porque la secuencia va una secuencia gradual, digamos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, en este caso, para cuarto año, lo que se necesita es algo más complejo, que es la recreación, la relación, que establezca relaciones entre lo que lee y lo que le rodea. Y para lo que es quinto y sexto año, como ustedes pueden estar viendo aquí, esos contenidos de quinto y sexto se relacionan mucho con lo que es el abordaje de los géneros literarios. Entonces, en este caso, a partir de lo que se estaba viendo anteriormente, se le solicita al estudiantado de quinto y sexto año, ¿verdad? Que, por ejemplo, expliquen con sus palabras, por ejemplo, qué es un género, que reconozcan características, se les dan, por ejemplo, características para que ellos, a partir de todo el proceso que han estado construyendo anteriormente, puedan ir reconociendo características de diferentes géneros, les pegan a la pizarra los nombres para que a partir de unos cartoncitos puedan ir identificando las características. Entonces ellos dicen, bueno, pocos personajes, bueno, esta característica puede relacionarse con el cuento o escrito en verso, esto puede relacionarse más con la lírica, etc. Y posteriormente se les propone una serie de documentos, de textos, diferentes géneros, fragmentos de poesía, de cuentos, de leyendas, de aspectos, digamos, del género drama, para que ellos los lean y también puedan reconocer el género desde a partir de ahí. Y así como en el primer ciclo construyeron, en cuarto año también construyeron, los de quinto y sexto también tienen que construir un texto. Y aquí no lo vamos a leer todo, usted lo va a tener posteriormente y lo puede leer con calma. Pero aquí la idea es que el estudiantado posteriormente también produzca su propio texto a partir de las identificaciones de las características, de ese recordar de cuáles son los elementos estructurales del género, de ver ejemplos de fragmentos de cada uno de los géneros. A partir de ese modelaje, él puede construir un texto. Entonces se le pide, ¿verdad?, que pueda construir un texto, ¿verdad? Independientemente, digamos, perdón, más bien, según su criterio, según lo que él quiera, el estudiantado. Y aquí sigue, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí dice, por rifa, a cada subgrupo se le asigna un texto literario, y lo lee en voz alta, y, por ejemplo, luego cada subgrupo de personas estudiantes comparten apreciaciones sobre lecturas y sus contenidos, y más adelante, por ejemplo, ellos organizan una mesa redonda, y las personas relatan su experiencia, ¿verdad? Con lo que leyó, con lo que parece, digamos, su relación con el texto, con su contexto, con su vida cotidiana, con su experiencia. Y luego, aquí dice que se construye, ¿verdad? Los estudiantes van a construir un mapa conceptual, infografía o cualquier otra técnica que quiera utilizarse, ¿verdad?, para que puedan sistematizar las características. Y también van a tener que construir un texto según el género literario que ellos deseen o que quieran, ¿verdad?, según las disposiciones de la persona docente que están propuestas en este planeamiento. Y para cerrar, aquí tenemos importante recordarles que siempre tiene que aparecer en alguna de las actividades de los 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre, tiene que aparecer el contenido actitudinal. Siempre, siempre, siempre. Eso es importantísimo. Recuerde que nosotros trabajamos por 3 saberes, ¿verdad? El saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Y entonces el contenido actitudinal refleja ese saber ser. Entonces tiene que aparecer en algún momento.
nosotros como asesoría recomendamos, ¿verdad?, que puedan subrayarlo, pero sabemos de que en otras regiones pueden utilizar el subrayado para otro montón, digamos, de especificaciones a nivel regional. Lo importante es que quede ahí claro que ese es el contenido aptitudinal. Tanto en el inicio, desarrollo, cierre, en alguna actividad tiene que aparecer. Y por último, tenemos las actividades de cierre, que aquí la persona docente lo que hace es organizar periodos reflexivos y organizados donde el estudiantado va a expresar su experiencia. Por ejemplo, cómo les fue al primer ciclo con su trabajo. Recuerden que tenían que construir un texto, ¿verdad? Una narración que podría ser oral, donde tenían que establecer, por ejemplo, relaciones con el lugar, con los sucesos, con los personajes, describir. Entonces se les pregunta a ellos, bueno, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el producto final? ¿Verdad? Entonces ellos van a relatar cómo fue el proceso, qué fue el producto, cómo fue ese desarrollo interesante, cuáles fueron las enseñanzas del proceso, qué se hizo. Para el de cuarto año, lo mismo. Él va a contar su historia desde su punto de vista y sus relaciones, desde el texto a su contenido con lo que le rodea. Y posteriormente se le solicita al estudiantado de quinto y sexto que también, ¿verdad?, que expliquen cuál fue el trabajo que hicieron, cómo relacionaron las características con las de género con diferentes fragmentos, cómo fue esa infografía o el mapa conceptual o el cartel, o que hayan utilizado la técnica que hayan utilizado para sistematizar, cómo fue el producto de la creación del texto. Y al final, la persona docente orienta a la totalidad del estudiantado para que vaya compartiendo sus productos, ¿verdad? Entonces, vea que es un proceso muy rico, muy, digamos, muy integral, donde todos participan. Entonces, independientemente de cuál año yo estoy, yo voy a conocer y también voy a ser influenciado por las actitudes y los procesos de mis otros compañeros y compañeras. Entonces, por eso, como les digo y recalco, esta tipología de escuela es súper democrática, es riquísima, porque todos participan, ¿verdad? No hay un elemento ahí, digamos, aislado. Todos indirectamente o directamente, como quiera verlo, van a estar ahí amalgamados en ese proceso de construcción. Entonces, el de sexto va a ayudar al de primero, el de segundo ayuda al de quinto. Entonces, es una dinámica muy rica. Y posteriormente, es importante indicarles, si ustedes ya lo saben, que siempre hay que, después del planeamiento existe toda esta parte donde es necesario, muy valioso que la persona docente pueda hacer esta reflexión de qué funcionó, qué no funcionó, qué puedo mejorar, porque a partir de eso, para el próximo mes, cuando haga su planeamiento correlacionado, puede hacer los ajustes pertinentes para que eso sea mucho mejor, ¿verdad? El proceso y la experiencia. Igual con las observaciones, ¿verdad? Importante llenar estos espacios. Esto no está aquí como al azar o está ahí no es nada gratuito en esto. Todo tiene una intención y ojalá que ustedes puedan utilizarlo. Y para cerrar, tenemos los anexos, ¿verdad? Entonces, en las actividades de inicio se leyó este poema, El sapo verde, que ahí está, por si no pueden encontrarlo en algún otro, digamos, vía, aquí ya se tiene el poema para que lo vean. Luego, en algún momento de las actividades de inicio también se ve unos indicadores, tiene que ver con la parte, digamos, de los diferentes tipos de textos, tipologías textuales, ¿verdad? Textos literarios, no literarios, periodísticos, expositivos. Entonces, este texto les va a permitir justamente poder desarrollar esa actividad. Y esta noticia tiene relación con el poema, que es como la continuación, ¿verdad? Solo que está hecho en noticia. Y tenemos luego la fábula, ¿verdad? Que tenemos otro tipo de texto. Tenemos una poesía, tenemos un texto no literario, tenemos un texto literario que se llama una fábula, ¿verdad? Para que también lo puedan utilizar. Y por último, tenemos este anexo de este dado de emociones, porque eso también se relaciona con las actividades de inicio, ¿verdad? Donde se hacen algunas ideas o oraciones con respecto al poema, y a partir de eso la persona tiene que repetir la oración en diferentes estados o modos de entonación, que eso tiene que ver con unos indicadores. Entonces ahí también lo tienen para que puedan utilizarlo. Y muy importante, nada más recalcar que todas las actividades que se proponen en este planeamiento tienen una relación directa con los indicadores de evaluación, ¿verdad? Todos los indicadores que ustedes ven ahí están propuestos para que se puedan desarrollar con las actividades. No hay ninguna actividad que no esté vinculada con ninguno de los indicadores. Y con esto, mi compañera Evelyn y yo
le damos muchas las gracias, el agradecimiento por su compañía, por su atención y esperamos de que este material sea de mucho, mucho provecho y estamos para servirles. Muchas gracias.